Buenas tardes, ¿cómo están? Gente maravillosa. Feliz miércoles, feliz mitad de semana para todos y todas. Bueno, espero que estén bien, espero que estén enganchados. Eh, Quinta Dimensión Online cumple 6 meses. Un aplauso por esta creación tan linda con tantos programas y contenidos de calidad, de alto valor. Así que les propongo, como siempre, que pueden seguir a la página tanto en Instagram, en Facebook y también suscribirse en YouTube para tener toda la info de todos los programas que estén a nivel semanal, que son súper, súper recomendables para inspirarnos, para aprender, para evolucionar, para conectarnos con este ser interno que tenemos y que claramente no lo hemos aprendido. En ningún ámbito nos han enseñado que éramos valiosos, que somos valiosas personas y que, bueno, a través de los años, los sucesos, las situaciones, tenemos que darnos cuenta que todo empieza por uno mismo, por casa, como se dice. Y hoy venimos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver justamente con la casa, con la familia, con el origen de cada uno de nosotros. El programa de hoy va a tratar sobre ciclo vital familiar. Este término, si bien es de mayor redundancia a nivel psicológico, por estudios también sociológicos, que viene toda una evolución, digamos, de aproximadamente de la década de los 50, en la medicina tenemos que conocer el tema del ciclo vital, pata que también nos falta en nuestra formación universitaria, por lo menos en la mía. No sé ahora cómo están los programas desde este lugar, pero es necesario que un médico, que un profesional de la salud sepa de los ciclos vitales. Fundamentalmente, la medicina está dividida en especialidades que relacionan con el ciclo, con la etapa vital de las personas. Por eso tenemos neonatólogos, o sea, desde los bebés, obstetra, el que controla el embarazo, neonatólogo, pediatra, pediatra juvenil o de adolescencia, médico de adolescencia y ahora también infanto juvenil, clínico para adultos, gerontólogo, ¿sí? Y así subdivididas las especialidades según la etapa de la vida. Pero además de subdividirnos, porque nosotros hemos hecho de la medicina como una subdivisión en cuadraditos pequeños, 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 el especialista de corazón, a su vez especialista en válvula aórtica. Entonces, solamente ve eso. ¿Qué pasa? La medicina tecnológicamente evolucionó mucho de esa manera porque se ahondó en aprender detalles, pero hemos perdido la integralidad, la información coherente del ser como un todo, ¿sí? Y ni les cuento de la parte mental y de la parte espiritual, que claramente en la carrera eso no existe. Salud mental yo la tuve en primer año, era creo que los lunes, una vez por semana, no me acuerdo la carga horaria, poquitas horas recuerdo, y punto. Duró un año, no, pero se terminó ahí. Entonces, imaginen la importancia de este conocimiento para los médicos que carecemos claramente. Y este tema del el ciclo vital familiar tiene mucho de psicología, pero necesitamos los médicos conocerlo para poder acompañar a la familia como un todo en la evolución de las diferentes etapas de transición que van atravesando a medida que van desarrollando. Yo soy médica generalista de familia también se le dice. Nosotros tenemos una mirada a lo largo de la existencia del ser humano, acompañándolo en todos los procesos, pero somos la única especialidad que trabaja de esa manera. El resto no está zambullido en este tipo de información, que es tan importante conocerla. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos en este ciclo vital, como fueron viendo varios especialistas, de una manera en forma de espiral, que ahora voy a ahondar un poco en eso. O sea, desde el nacimiento en forma de espiral hasta la muerte, ¿sí? Este es como nuestro proceso vital. La vida no es una línea,
de sucesos. La línea tiene una forma espiral porque todo se relaciona con todo, ¿sí? Mi nacimiento es importantísimo para mi adolescencia, para mi adultez. Todo tiene que ver con un todo, no son sucesos aislados. Eso por un lado. Y a su vez, yo soy parte de un grupo en donde aparecen otros miembros, que es la familia, que cada uno de ellos tuvo su desarrollo, tuvo sus etapas de crecimiento y que se empiezan a combinar con mi desarrollo. Y que yo dependo en cierta medida de este entramado de información. Y a su vez, mi núcleo familiar, que puede estar formado por mi mamá, mi papá y mis hermanos, tienen una relación también de un entramado con las generaciones anteriores y las generaciones que vendrán. Por eso es tan importante conocer esto, que ustedes entiendan, incluso se anticipen a las crisis que van a venir. Porque la crisis, recordemos, que es una oportunidad. Más allá de que trae un problema, toda crisis trae realmente un problema, trae una situación estresante, trae una situación realmente agotadora. Estamos saliendo de una crisis bastante importante a nivel mundial, pero hay crisis económicas que están apareciendo, hay distintos tipos de crisis. A nivel global y a nivel familiar, las crisis existen todo el tiempo. El tema es que no estamos con la mirada atenta para observarla y anticiparnos a ella. Por eso, desde el lugar del médico de familia o del médico generalista, una forma que tiene esta especialidad es acompañar y prevenir las crisis, porque son instancias claves de quiebre donde si no son suficientemente bien abordadas por este grupo, pueden generar trastornos grandes en la salud de alguno de estos miembros, ¿sí? La familia pasa a ser considerada un organismo vivo. La familia es un organismo vivo, está vivo. ¿Por qué se lo considera un organismo vivo? Porque nosotros, a pesar de que acá hay seres individuales dentro de este núcleo familiar, todos hacen que esta familia sea única y irrepetible. Todas las personas que forman este grupo aportan contenido a esta familia. Y obviamente que la identidad que va generando esta familia, identidad, también aporta contenido a cada uno de estos miembros durante su evolución. Nosotros somos seres individuales, pero tenemos una unidad emocional que viene aprendida desde este núcleo de origen, ¿sí? Con el tiempo aparecen otros núcleos sociales importantes como la escuela, que esto es en una segunda etapa. Pero la primera etapa, desde que el niño nace, esta es la base más importante en su desarrollo, en el desarrollo de este ser desde manera física, desde manera intelectual y desde manera emocional. Entonces, la familia es un todo con este individuo y este individuo, cada uno de estos individuos son un todo para con esta familia. Por lo tanto, la familia en sus distintas etapas va sufriendo situaciones, cambios, que algunos son predecibles. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, se forma una pareja, se casa o forman una convivencia, nace un hijo, ¿sí? Entonces aparecen los cambios predecibles. La mamá al principio tiene que mantenerse en la casa, pedirá sus 6 meses de ausentismo laboral si es que trabaja, se replanteará la funcionalidad ahí en el hogar, digamos, como en organización de este nuevo ser que viene a formar parte de la familia. Y
hay factores que se van desarrollando dentro de la importancia de esta familia que influyen, que pueden ser factores internos, como la propia biología y la parte psicológica y emocional de este grupo familiar, y también hay factores externos que influyen en esta familia, que tienen que ver con las expectativas culturales. Por ejemplo, esto que les acabo de decir. Hoy, una mamá que tiene un bebé tiene, a nivel cultural, por lo menos en este país, aprobada una licencia sin goce de sueldo de 6 meses. Si no, creo que es de 3 meses con goce de sueldo, ¿sí? Entonces, esto es lo que puede generar esta familia en base a esta ida y vuelta de factores externos, que también tiene que ver con la situación social, las posibilidades sociales en general también que afectan a esta familia. Si el único trabajo estable, por ejemplo, de este grupo familiar con un nuevo integrante, un bebé, es la madre, claramente que el factor social en este caso, porque el papá esté desocupado, hará que el papá deba quedarse en el lugar de la madre cuidando a este bebé. Y este factor social no es culturalmente aceptado, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a irrumpir las crisis vitales que tendrían que ser estables, normales y evolutivamente de una transición acorde para lo esperado, empiezan a aparecer factores que pueden ser externos o internos mismos a romper con esta transición de un tipo natural, se podría decir. Si bien no quiere decir que toda transición no traiga una intensidad en la emocionalidad de alguno de estos miembros, porque muchas veces estos cambios son naturales, pero alguno de estos miembros de la familia puede sentirse afectado por este cambio. Entonces, en este caso, la familia puede estar afectada porque culturalmente el que se tiene que ir afuera de la familia a trabajar de la casa es el padre y pongámosle que la mamá se está yendo a trabajar. Entonces esto genera un quiebre, ¿sí? Un quiebre desde el punto de vista de roles. Miren qué importante que es todo esto, de roles, de jerarquías dentro de este grupo familiar, de individualismo, ¿sí? De objetivos personales. Empieza a como alterarse de tal manera que genera crisis sin esperarse este tipo de crisis, porque una pareja con un bebé pequeño, lo único que creería antes de quedar embarazada en la búsqueda de este embarazo es que el niño iba a traer alegría, felicidad al hogar. Pero de golpe, esta irrupción de este cambio laboral, pongámosle como el ejemplo, genera mucho más que el nacimiento y que la llegada de un ser a este grupo. Porque se empiezan a cambiar los roles de este grupo familiar. Incluso este tipo de etapa, que es una de las primeras etapas más importantes en la transición de una familia, no solo modifica los roles interparentales de los papás, sino que también empieza a modificar los roles y el lugar que ocupan los otros miembros de la familia externa. Por ejemplo, algunas personas se convertirán en tíos, otros en abuelos, ellos mismos en padres. Cambia la función, ¿sí? Incluso hay una pérdida de la intimidad conyugal. O sea, ¿qué quiere decir? Esta pareja ya no tiene el espacio que tenía para sus momentos de tranquilidad y soledad, porque hay un bebé que incluso puede estar durmiendo en la misma habitación. Recordemos que el colecho es necesario, es positivo, hay estudios recientes que se comprende que un bebé esté en la misma habitación que los papás es sano para ese bebé porque siente mayor protección, mayor cuidado. Entonces, incluso se está viendo que hasta los 2, 3 años puede ser aceptable
Pero todo esto tiene que ver, lo vuelvo a lo mismo, a la cultura, a la sociedad, incluso hasta la etnia, de dónde son las personas, ¿no? El origen de esas personas, cómo vivencian esto. Múltiples factores que van marcando que esta etapa de transición pueda ser llevada de una manera emocionalmente estable o de crisis, ¿sí? Esto por un lado. Por el otro lado, si yo tomo entonces, como les había dicho, la palabra crisis, puedo pensar en dos instancias. Peligro, o sea, me pone en alerta. Recordemos que nosotros tenemos un cerebro que funciona con un estado de estrés y con un estado de ansiedad. La ansiedad está relacionada más con el peligro y el estrés está relacionado más con lo nuevo, con lo desafiante, con lo que yo creo que no soy apto, que no estoy preparado, que no sé si voy a poder. Entonces me estreso. A medida que voy avanzando, ese estrés se va, porque ahí me voy dando cuenta que pude lograr los objetivos o lo que me quería proponer. La ansiedad tiene que ver más con un estado de alerta, de peligro. Hay algo allá afuera que me alerta, que me pone eh, nerviosa para que yo pueda reaccionar y mantenerme viva, que tiene que ver con la supervivencia, con lo emocional, ¿sí? Entonces, estos procesos de cambios muchas veces generan en estas personas esos estados. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si es algo normal, es algo de la naturaleza. Sí, pero acordémonos que tenemos atrás de nosotros unas grandes mochilitas que son los sistemas de creencias, donde tenemos mucha información guardada, incluso de qué tipo de padres tenemos que ser, porque todo eso lo venimos aprendiendo desde niños, desde la etapa del juego, ¿sí? Cuando éramos chiquitos y jugábamos y teníamos los roles, y no sé, las mujeres juegan con las muñecas, los varones con los autitos, y eso también nos va marcando quiénes somos. Entonces después nos encontramos como adultos, pretendemos ser padres liberales, padres modernos, padres responsables y presentes, pero tenemos un sistema de creencias atrás nuestro que empieza a irrumpir, mejor dicho, en esta toma de conciencia y a generarnos malestar, generarnos miedo, generarnos angustia, generarnos sensación incluso de pérdida de libertad. Que levante la mano el que fue padre y se sintió ahogado alguna vez. Yo creo que todas las personas, o que sintió que haya perdido la libertad a raíz de encontrarse 5 meses con el bebé sin dormir a la noche o dándose cuenta que recibiendo gente todo el tiempo para conocer al niño y no tener un fin de semana en paz, tranquilo, de relax, porque todos los fines de semana alguien viene a conocer al bebé, al nuevo ser que integra la familia. Entonces llega un momento dado que auxilio, o sea, auxilio podría ser la palabra más liviana, hay una explosión y esto genera choque intramarital, porque encima sumémosle la falta de contacto sexual, producto del el desgaste, el cansancio de la mamá, el tema natural de la cuarentena fisiológica para la reconstrucción de ese útero y estar, ¿no? Fisiológicamente estable en nuestro cuerpo, las mujeres. Entonces, son un montón de situaciones claves que hay que prestarle atención, que hay que decir, esto que estamos viviendo, esto por lo cual estamos estallando o lo cual nos estamos sintiendo ahogados, ¿es previsible? ¿Era previsible? Sí, claramente que era previsible. El tema que no lo hemos hablado con nadie, ni siquiera lo hablamos con el obstetra, ni siquiera lo hablamos con el neonatólogo, ni siquiera lo hablamos con el pediatra. Lo tenemos que descubrir solos porque nos falta la información, nos falta el acompañamiento. Y tal vez lo hablamos con amigos, lo hablamos con familiares, pero aparece ahí nuevamente el sistema de creencias y tal vez estas personas que nos rodean, en lugar de darnos una mano de calma y de paz, tal vez nos juzgan, nos critican, nos hacen sentir
menos pudientes de resolver este tema. O tal vez no podemos afrontar y pedir ayuda, nos cuesta pedir ayuda porque todo el mundo espera que nosotros seamos los mejores en esta nueva etapa de nuestra vida, porque como hemos sido unas personas siempre exigidas y siempre respondimos al pie de la letra con todo lo que se nos espera socialmente de nosotros, ahora intento ver de qué manera saco de la galera información, me compro libros de cómo ser buen padre, cómo ser buena madre, porque en realidad no tengo recursos, no tengo ni idea, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos que comprender que ante una crisis siempre hay una situación de tensión que afecta al sistema. El sistema sería en este caso este núcleo familiar. Y para solucionar este estado de tensión hay que buscar adaptarse a esto. Buscar de qué manera esto afloja o desaparece o se transforma en otra cosa. Porque si yo no puedo resolver esta tensión, lo que voy a generar realmente es un estado de más crisis, de mayor crisis. ¿Sí? Entonces acá la clave tiene que ver con la adaptación. La adaptación de todo este grupo familiar. Porque no es de una persona, no es de un integrante, es todo el grupo el que se va a adaptar a los cambios que están sucediendo, que son cambios vitales, son de la vida, ¿sí? Son de la vida misma. Por lo tanto, cada vez que hay una crisis, hay una oportunidad para el crecimiento. La crisis me lleva siempre a crecer. Siempre me llevan a crecer. Todas las crisis me llevan a crecer. Lo tengo que ver. Tengo que estar presente, en mi presente consciente para darme cuenta de esto, ¿sí? Esta crisis lleva a adquirir nuevas responsabilidades a los miembros de este grupo, ¿sí? A intercambiar a veces roles o reinventarse en los roles de este grupo familiar, a mejorar las relaciones dentro del grupo y también con el exterior, porque a través de estas situaciones, ¿sí? De estas crisis, incluso tenemos que aprender a pedir ayuda, pero a pedir ayuda bien, no desde la victimización ni desde la desesperación, sino con una lógica coherente, es decir, no puedo, no sé, no tengo idea de esto. ¿Quién sabe? ¿Quién me puede orientar en este tema? Porque la verdad que no tengo idea. Si no tengo nadie, obviamente que voy a tener que recurrir a los libros, autores, a hacer cursos que claramente son fantásticos porque muchas veces ahí permiten el antes y el después de entender todo y de poder ponerlo en práctica de una manera mucho más rápida y más simple. Pero siempre uno pide ayuda al principio al entorno, ¿sí? Alrededor, a los que creemos que tienen información para brindarnos. Si vemos que esa información no es lo que nosotros creemos conveniente para nuestro estado de crisis vital, tenemos que buscar por otro lado. Porque si obviamente estos informantes me vienen a traer más de este sistema de creencias que a mí no me sirve para nada, tengo que trabajar esas creencias, tacharlas y decir, esto no soy yo, este es el sistema de creencias que me dio mi árbol, mi información, mi sistema familiar. Yo quiero otra cosa en mi vida, quiero construir otro tipo de familia, otro tipo de relación, otro tipo de pareja, lo que sea. Y tengo que trabajar en eso.
¿sí? Y además, cada vez que hay una crisis, los integrantes del grupo van generando identidad a nivel individual y a nivel familiar. Porque otra vez, como les explico, nosotros somos parte de un gran organismo vivo, la familia, ¿sí? Esperen que voy a borrar un poquito. Por lo tanto, la familia, como les dije recién, no tiene una evolución lineal, no es una línea. Nacimiento, muerte, 0, X, edad, fallecimiento. Y acaban sucediendo cosas. No. Lo que vieron grandes expertos estudiosos de este tema es que nosotros funcionamos de una forma espiralada, de manera de espiral. Esperen que... Un gran espiral, ¿sí? Con distintas etapas. Esto viéndolo desde manera del individuo, ¿sí? Si yo lo veo desde la manera familiar, este espiral, si lo pongo de manera horizontal, va uniéndose y va tocando de generación en generación correlativamente, porque este ser forma parte de un núcleo familiar que a su vez forma otra familia, que a su vez tiene hijos y otros hijos y sigue hacia abajo. Por eso nosotros repetimos historias familiares, porque el aprendizaje de esta manera de vivencias se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Sí? ¿Desde dónde empieza este origen de esta espiral? Obviamente en el parto, en el nacimiento, y termina en la muerte. En el medio tenemos múltiples instancias. Cuando el bebé da los primeros pasitos y camina, que eso es una gran tensión. Todos recuerden, yo por lo menos con Dante, con mi hijo Dante, cuando empezó a caminar, me acuerdo que habíamos ido a festejar Año Nuevo a la casa de unos amigos en Trequelauquen, estábamos en una pileta, parque, yo necesitaba descansar y él caminaba a una velocidad que no pude descansar, no pude descansar nada. La velocidad en la que caminaba era peligro, peligro, alerta, 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 alerta. O sea, no tuve tranquilidad para nada. Si bien estaban mis amigos, amigas, todos colaborando, no es lo mismo, porque la mamá está en alerta. Por más que querramos sentirnos descansados, no se puede, salvo que uno esté en otro momento de su vida, en una crisis personal, en una depresión, otra cosa que haga que no me pueda conectar con la necesidad de este hijo, ¿sí? Entonces, arranca con el tema de los primeros pasos, después viene la mitad de la infancia, después de la mitad de la infancia aparece todo lo que tiene que ver con la adolescencia, el noviazgo, sí, todas las crisis vitales en el noviazgo que tienen los seres humanos, ¿sí? Después tiene que ver con todo lo, bueno, en la adolescencia misma tiene todo que ver con una reevaluación también muy importante con la separación de esta familia que, esto lo voy a aclarar antes de avanzar acá, que inicialmente la familia cuando tiene el bebé se maneja de una manera centrípeta, o sea, hacia adentro, hacia el núcleo, ¿sí? Del nido, hacia el nido, generando paredes, incluso fronteras con el afuera. Entonces, toda la verdad, todo lo importante está dentro de la casa. Como que el afuera se le da poca importancia al afuera. Es más, ese grupo se quiere empezar a diferenciar del afuera. Por lo tanto, empieza a generar como una gran muralla con este afuera. Y es clave porque tiene que ver con el amor de esta familia, con la construcción de este amor, de este clan, con este tema de la solidaridad dentro de la familia, de el estar unos para el otro, ¿sí? Este tema del acompañamiento, de la fortaleza intrafamiliar, bueno, todo lo que construye la hermandad, todo eso, ¿sí?
Pero cuando surge la adolescencia, esto es clave porque el adolescente empieza a generar vínculos hacia afuera. Entonces la familia, otra vez en esta etapa, modifica su identidad y empieza a relacionarse toda la familia con el afuera, porque este joven o esta joven trae una novia, entonces hay que conocer tal vez a la familia de la novia, incluso los amigos, los viajes, las excursiones, hay que relacionarse con el afuera. Y este chico o niña, que ya están en la adolescencia, necesitan de esta información del afuera para madurar, para crear su autonomía, para empezar a generar como el corte con este vínculo familiar, que es fundamental, es necesario, es sano. Pero muchas veces sucede que la familia, uno de estos integrantes de la familia, que puede ser la mamá o el papá, tienen una creencia tan fuerte desde este punto de vista centrípeto, que es hacia adentro, que no quiere que este adolescente se vaya de la casa, salga, vaya a bailar, tenga amigos. Entonces empieza a querer nuclear y a generar esta tensión hacia adentro. Es ahí donde muchos adolescentes empiezan a tener conflictos en su conducta, incluso alimenticia, conflictos vinculares con los que están adentro de la casa y muchas veces incluso con otros roles de autoridad fuera del hogar, que puede ser un docente. A su vez, este conflicto que puede ser generado por uno de los padres genera crisis matrimonial, porque uno dice, no, dale, déjalo salir, si ya está grande, ya puede empezar a probar o de vínculos afuera, tener amigos, que se queda a dormir a la casa de alguien. Acá está Dante, que vino a saludar. Hola. Bueno, ¿quieres decir algo? Acá en el micrófono. Saludo para todas. Bueno, besito. Bueno, entonces, este grupo que quiere, este chico que quiere incluirse en estos grupos, uno de los papás puede empezar a discutir con el otro, entonces empiezan las crisis matrimoniales, que son tan comunes en la adolescencia de ese hijo. Y a su vez, si esto no se logra, incluso puede llevar a la depresión. A veces es la mamá. La mamá no tolera esta cuestión de esta apertura de este joven, este niño que ya se está haciendo mayor, y entra en un estado de crisis emocional que puede ser depresión. Puede entrar en una depresión por perder a su pollito, que se le está yendo, que se va, ¿sí? Y que no la está escuchando, no le está poniendo primera. Y hasta se ve en estas instancias patologías como, por ejemplo, infartos, ¿sí? Por este tipo de crisis intrafamiliar. Entonces, no estamos hablando de algo menor. No es algo, el ciclo vital familiar, no es algo menor, es algo clave en la individualidad y en la estructura de todo este núcleo, este grupo, porque cuando cae uno, que una persona está enfermo, vean el resto cómo están. Si conocen personas donde hay una de estos integrantes, uno de estos miembros, con alguna problemática, todo el resto del grupo padece indirectamente este conflicto. Antes de seguir avanzando con esto, la etapa, obviamente, que le antecede a la adolescencia, que es la otra crisis importante del ciclo vital, es cuando el niño obviamente ingresa al colegio, a la escuela. Acá también hay un tema de crisis, porque la familia puede tener conceptos en su mente, en sus creencias de educación, y la escuela puede tener otros. Entonces este chico también ahí empieza a gestionar como el aprendizaje de lo nuevo, de lo distinto, de lo ajeno, que le va a incrementar su estado de sabiduría interior, de independencia, de conocimiento. Pero también puede haber acá algún tipo de conflicto familia-escuela, donde también se puede ver manifestado por trastornos de conducta o del aprendizaje del niño en esta etapa tan importante. Los papás tal vez no pueden, no saben acompañar al niño en esta etapa,
¿sí? Hay demasiadas exigencias, demasiada búsqueda del perfeccionismo del niño o de la niña, y esto genera conflicto también, claro que sí. ¿Cuántas veces, cuántos padres son o han sido exigentes generando una, digamos, falta de diversión de la etapa de la infancia del niño, porque lo exigen de tal manera que tiene que estudiar, después ir a hacer un deporte, después ir a hacer inglés o otro idioma? Ese chico no tiene infancia por la creencia limitante de esos papás que dicen que tiene que formarse de esa manera porque ellos, por ejemplo, no pudieron, no tuvieron nada, entonces ahora, como económicamente pueden, quieren que su hijo sepa todo, para que cuando sea grande pueda viajar a Europa, a donde sea, y sepa hablar todos los idiomas. Nos estamos olvidando de que hay un ser que está en crecimiento y en desarrollo y que tiene un espíritu, principalmente de niño, donde su capacidad del aprendizaje, sobre todo, tiene que ver con el juego, que es clave. Si uno habla con un psicopedagogo o con un docente mismo, explican que el juego es la base del aprendizaje en el niño, sobre todo en la primera infancia, ¿sí? Entonces, todos estos conflictos, estas situaciones que deberían ser atravesadas con, obviamente, tensión, va a haber tensión cuando el nene empieza primer grado y que tal vez todavía no controla bien los esfínteres, que es un problema. Bueno, todo esto a veces es acompañado y tiene, digamos, una mejor modalidad de trabajo junto con especialistas como, por ejemplo, un psicopedagogo, ¿sí? Hay que estar atentos también, hay que estar atentos a qué le sucede a mi hijo, cuál es el conflicto, por qué no se puede relacionar tal vez con otros, por qué le tiene miedo a la escuela, qué pasa con esto. Bueno, hay que estar también consultando a especialistas porque muchas veces ya desde la lógica del ciclo vital, no, la lógica no está, hay algo más, hay otro componente que hay que investigar, ¿sí? Entonces, estamos en la adolescencia, después tiene que ver con lo que es la crisis que empieza a generarse ya con una segunda mitad en la vida, en la reevaluación de la vida, cuando uno empieza a pensar qué voy a estudiar, hacia dónde quiero ir, qué voy a trabajar, bueno, todo ese tipo de crisis. Después aparece lo que es el matrimonio, ¿sí? Formar pareja, en este caso ya matrimonio, muchas personas no se casan, pero forman pareja, el planteamiento de los hijos, tener hijos, el planteamiento de instalarse, de tener una vivienda propia, ¿sí? Todo esto como que vamos avanzando paso a paso en esta crisis en la vida, hasta que vamos llegando a la adultez media, hasta lo que tiene que ver después con la adultez tardía, ¿sí? Ya con ser abuelos, convertirse en abuelos, esa es otra instancia muy importante. La jubilación es otra parte del ciclo vital muy clave, sobre todo en las personas, obviamente, que trabajan, pero en los hombres, sobre todo, que están acostumbrados a estar fuera del hogar y se encuentran en el estado de la jubilación, metidos adentro de la casa, que no saben qué hacer. La mujer se siente invadida por este hombre que ahora está ocupando este terreno y esto genera crisis nuevamente en el matrimonio. No saben cómo ocupar los espacios, bueno, ¿sí? De la casa. Hay que volver a replantear. Recordemos, crisis, hay una tensión en este sistema familiar y me tiene que llevar a readaptarme, adaptarme a esto con cambios de roles, generar crecimiento individual para lograr después un crecimiento grupal, ¿sí? Hasta replantear mi identidad en este momento de mi vida. Si yo ya tengo 65 años, mi nueva identidad de jubilada es, bueno, soy una jubilada, sí. ¿Qué quiere decir? Tengo más tiempo para el júbilo, para la diversión.
tengo tiempo para divertirme, no tiempo para quejarme. Entonces me tengo que replantear mi identidad. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero construir? ¿Quién quiero ser ahora? Todo el tiempo estamos en crecimiento, todo el tiempo, pero estos momentos son los fundamentales, los que nos van marcando. Tic, 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 como un relojito, ¿sí? La vida consta de múltiples crisis y son necesarias, vuelvo a decirlo, para el crecimiento. Volviendo al caso, antes de avanzar un poquitito más en la descripción de estos términos, volviendo al caso de la parte del bebé, desde la decodificación les quiero contar que justo en esta semana me consultó un hombre de más o menos 38 años, papá primerizo, que trabaja desde la pandemia en su casa, o sea, home office, y su pareja, la mujer, recientemente empezó a trabajar. Ella tiene que salir afuera a trabajar en un comercio y está bastantes horas fuera del trabajo, si bien tiene la hora de la lactancia, ¿no? Este tipo de cosas que el Estado nos brinda, entre comillas, que bueno, no colaboran demasiado con esta primera etapa clave en la crianza del bebé, pero bueno, es lo que hay, por eso socialmente es lo que hay, es lo que tenemos. Y sucede que a este bebé lo empezaron a adaptar para que vaya a un maternal, ya tiene más de 6 meses, se empezó a adaptar, bárbaro, pero ¿qué sucede? Todos los que son padres y todos los que llevan a sus hijos a los maternales sabrán que los primeros meses cuando uno lleva a sus hijos al maternal terminas pagando una cuota sin que el hijo vaya porque vive enfermo el bebé, que es normal, es común, se llena de mocos, es común. Cuestión que estaba todo planificado y armadito para que él trabaje en su hogar y ella trabaje en el comercio y el bebé esté en el maternal. Pero casualidad, se llenó de moquitos y no pudo ir al maternal. Entonces el papá tuvo que trabajar junto con el bebé en el hogar. ¿Qué sucedió? Todo esto llevó a una crisis familiar. Si bien ellos se anticiparon, observaron el camino a seguir, fueron diagramando todo el paso a paso, esta situación de la enfermedad de este bebé, algo simple, sencillo como mocos, que el jardín dice no puede venir con mocos, hizo que genere una crisis de pareja, porque esta persona, este hombre, se sintió que perdió su libertad. Miren qué interesante, ¿no? ¿Y cómo se manifestó este tema? Con honguitos, la pitiriasis rosada, son esos honguitos que son muy comunes, se ve mucho también en la adolescencia, en los deportistas y demás, que tiene que ver con como sobreelevación del tejido, se ve como rosadito, blanquito, si uno raspa se descama un poquito, es un hongo. Y tiene que ver justamente con un problema en la integridad, en esta cuestión de me siento invadido, pierdo mi libertad, y a su vez con un conflicto de separación, que en este caso, este conflicto de separación, en realidad es de este bebé con esta mamá. Este bebé se separa de esta madre, por lo tanto, el bebé no está bien, está en conflicto, y se lo va a hacer, se lo va a demostrar a ese padre, que él no está contento, porque el que está ahí es él y no está la madre, él quiere que esté la madre. Y esta situación trae una crisis. Y desde la decodificación podemos entender que nuestra mente todo el tiempo está apelando a pensamientos que muchas veces nos tragamos y nos cuesta expresar y nos cuesta manifestar desde una manera lógica, ¿no? Hablando bien, sin discusión, entendiendo que esto es un aprendizaje, de que puede ser normal todo esto que nos pase, que es parte de la vida, ¿sí? Bueno, ahí estoy con Erika, Carlos, me dice, hermosa charla, gracias. Erika, qué bueno todo lo que estás charlando. Bueno, gracias, gracias por los mensajitos. Entonces, todo esto es necesario entenderlo, porque si no, se destruye la familia, producto de situaciones que pueden ser manejadas desde un entendimiento lógico. Nosotros tenemos eventos que son normativos,
desde el punto de vista de la evolución de estos ciclos familiares, que son el matrimonio, el nacimiento, puede ser del hijo también de un nieto, ¿sí? La escolaridad, la adolescencia, cuando los hijos se van a buscar su vida, se hacen adultos, se lanzan al mundo, la jubilación, la vejez y la muerte. Eso es como los eventos que se esperan de cualquier persona. Pero hay eventos que son accidentales y que ahí están los grandes problemas tensionales de estas crisis familiares cuando aparecen algunos de estos eventos que realmente irrumpen de una manera, se podría decir, trágica con esta evolución familiar de este ciclo, que tienen que ver con abortos, tienen que ver con las separaciones o divorcios. La separación o el divorcio, hace poco hice un curso de educación emocional muy interesante, donde el psicólogo que coordina el curso explicaba que se está evaluando si la separación o el divorcio no va a pasar a ser parte del ciclo como vital normativo, de este evento normativo, como que se espera, lamentablemente, que de las relaciones de pareja, más de la mitad en algún momento se separen. Esto es como parece que están cambiando las estadísticas desde esta lógica de la eh, el no sostenimiento de la relación a lo largo de toda la vida como creíamos o creyeron nuestros abuelos, por ejemplo, ¿sí? Como se creía antes, que era para toda la vida. Bueno, esto claramente lo vemos en los personajes de la televisión, ¿no? Famosos que forman una relación, tienen un hijo, se separan, tienen otro hijo, y uno cuando dice, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿No me separo? No sé si lo quiero. Estás en una crisis existencial de tu vida y de golpe ves que tal personaje se separó 3 veces, y bueno, y lo vivencia, y lo expone, y lo dice, y lo cuenta. Bueno, hoy se calcula que de un grupo de niños, de un aula de 30 niños, 20 son hijos de padres separados o están, digamos, formando una relación de familia, ay, se me fue el nombre, ¿cómo es? Estas familias que son ensambladas, porque tal vez sus papás no se separaron, pero tiene hermanitos de la mamá con otro papá o del papá con otra mamá que eran antes que él. Entonces son hijos de familias ensambladas. Y esto es como la nueva normalidad, ¿sí? Que hay que entender y que en cualquier momento va a pasar a ser el divorcio como una etapa del ciclo este. Va a entrar acá, esperable. Son los menos los que mantienen la relación de pareja intacta desde que fueron a vivir juntos o se casaron. Pero, a pesar de esto, les quiero decir que también hay otro estudio de investigación que dicen que las parejas que sostienen su relación de pareja con amor, estamos hablando, no es que sostenés a pesar de la violencia y te quedas ahí y bajás la cabeza, no. Con amor, con seguridad y con decisión, mantienen esta pareja por lo menos durante toda la infancia y la adolescencia de los hijos. Esos hijos van a ser más exitosos que aquellos que están de padres separados. Esta es como un estudio que se estuvo haciendo en estos últimos tiempos. O sea, estos hijos de una familia integrada por todos los miembros, que no hubo ruptura, tienen más valores, o sea, más entendimiento del amor. Es una teoría, o sea, puede haber discusión, mientras que la familia sea sana, porque si la familia es un desastre, donde hay insultos, malestar, y la verdad que no está bueno para esos hijos. Si hay desamor, no está bueno porque esos hijos están comprendiendo un error, como lo hablé en la charla de relaciones, de que el amor es infidelidad. No, no. O que el amor es violencia. No. O sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? Estamos hablando de parejas o familias que tienen un orden, que tienen una buena relación, ¿sí? Bueno, después, obviamente, eventos accidentales que irrumpen en estas crisis vitales son obviamente las enfermedades, las discapacidades y situaciones de discapacidades, muertes prematuras, cuando hay por ejemplo, una muerte de uno de los miembros de la familia, una mamá o un papá, cuando los chicos todavía son chiquitos,
genera una tensión vital muy, muy fuerte en este grupo familiar, incluso generando cambios de roles no esperados, como por ejemplo que el hijo mayor pase a ocupar el rol del padre porque se tiene que ir a trabajar y traer el dinero para mantener al resto de los hermanos. Entonces, este tipo de crisis, la verdad, son muy duras, ¿sí? Son muy duras porque a la larga pueden traer después secuelas a nivel emocional si no son bien encaradas. Recordemos que todos los bloqueos emocionales se suceden cuando uno vive un evento trágico, triste, doloroso en soledad, dentro mío, en mi cabeza, no tengo un otro que me viene a explicar lo que pasa, o que me viene a calmar, o que me viene a dar tranquilidad, o que me viene a dar un abrazo y me dice, bueno, hijito, tenés que ir a trabajar vos también, pero esto de a poco se va acomodando, vos seguís siendo hijo, no sos padre, o sea, hablar con los hijos de estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, ¿cuántos casos? Pasó eso, automáticamente la hija más grande tiene que cuidar a todos los más chicos, cambiarle los pañales al bebé, y el más grande, el varón más grande, a trabajar. Y estamos hablando de historias de chicos de 12 años, ¿no? Si ustedes investigan, por eso qué importante buscar el árbol, porque estas vivencias la pudo haber tenido algún abuelo de ustedes, ¿sí? Entonces, y hoy yo me encuentro en un momento de mi vida y no sé si formar familia, porque la verdad creo que mejor no traer hijos a este mundo horrible, y en realidad no es traer hijos a este mundo horrible, porque el mundo es maravilloso. El tema es que mi historia, como les conté en lo del árbol, es caótica. Es una historia que me dice, no, no está bueno, ¿sí? Todo lo que tenga que ver también con migraciones, que es muy común en países en grandes crisis económicas. Bueno, acá Argentina estamos ahí, ¿no? En esta situación, pero lo hemos visto con otros países latinos, como de hermanos latinos como Venezuela, que han tenido que emigrar y arrancar de cero en países totalmente ajenos de culturalmente, adaptarse a una cultura nueva, a una sociedad que puede juzgar, criticar, lo que sea. Entonces, todo eso trae realmente estados de crisis muy caóticos en los grupos familiares, generando, como les vuelvo a decir, la obligación de un aprendizaje, porque el objetivo es que si esa familia tiene una identidad y una construcción desde la salud mental sobre todo, va a superar ese estado, va a superar esa situación, se van a readaptar todos a esa vivencia y todos se van a acomodar al nivel de volver a estar en el mismo orden de roles, pero en una nueva cultura, por ejemplo, ¿sí? Cambios de estatus socioeconómicos. Hay gente que de golpe le va muy bien y tal vez tenían un estilo de vida muy humilde, pasan a vivir a un, no sé, a un barrio privado, cerrado, y esos chicos se sienten con bullying, les hacen bullying. O sea, hay crisis que tal vez no son esperadas en la escuela también, porque van a otro tipo de colegio donde la exigencia no es la que le daban en la anterior y no se pueden adaptar y se sienten frustrados. Y esos chicos después pueden caer incluso en un estado de depresión, riesgo de suicidio. O sea, hay que hablar, hay que hablar. Tenemos un éxito económico en esta familia, nos vamos a mudar, es un cambio de estatus social buenísimo, vamos para arriba, bárbaro, genial. Hay que hablar y hay que mostrarle a nuestros hijos que este proceso de adaptación va a ser lento, que no le podemos exigir, que no los podemos obligar a automáticamente sentirse felices donde están, porque pueden tener todo servido, pero no tienen a sus amiguitos del barrio que tenían, ¿sí? O no pueden estar, no sé, en la libertad del lugar donde vivían, que había un complejo con, no sé, 5 familias y todos jugaban en el medio del complejo. Acá es un lugar enorme, pero nadie se habla con nadie. No sé, estoy inventando ideas como para que ustedes puedan entender. Obviamente ni les cuento si el estatus es para abajo, ¿sí? También bullying, bueno, situaciones. Y por el otro lado, obviamente que hay crisis extras que tienen que ver con catástrofes externas, situaciones de, no sé, pérdidas de una vivienda por incendio, terremoto, como hemos vivido en Argentina
Córdoba, Bolsón, ¿no? Durante todo el año pasado, este año fue, con todos los incendios, pérdidas de vivienda, los lugares donde hay inundaciones y pierden todo, y bueno, hay que reorganizarse, rearmarse, fortalecerse, tratar de evolucionar a nivel del grupo, como para contenerse. También estas tensiones, si bien no son crisis accidentales, pero hay niveles de tensión altos, cuando, por ejemplo, hay una situación de una maternidad no esperada de una persona muy joven o muy grande. Yo recuerdo una vez que vivía de chiquita en un barrio que queda embarazada la madre de la hija y la hija, o sea, la hija tenía 25 años, queda embarazada el primer nieto de la familia y esta mujer con 50 años queda embarazada también. El barrio todo comentando cómo esta mujer que era vieja estaba embarazada, se mudaron, se tuvieron que mudar. Miren qué fuerte fue para este grupo familiar esta situación de que esta mujer con 50 años quedó embarazada. Hoy aplaudimos a todas las de 50 que quedan embarazadas, decimos qué genias, qué divinas, qué grandes, que van para adelante y apuestan a ser madres de vuelta. Bueno, María Emilia también me dice, excelente programa, qué bueno hacernos conscientes de los eventos que irrumpen la vida y causan crisis. Hay que hablar, como decías, hay que hablar. Y sí, aparte, tenemos que entender que son cosas esperadas, son esperadas. Y si nosotros no queremos que las crisis se repitan de generación en generación, hablar es la clave, ¿sí? Para cerrar, algo cortito sobre duelo. El duelo, obviamente, en el estado de la muerte, aparece el duelo en las personas que han acompañado a este miembro de la familia. Y obviamente que según la edad de la muerte, el proceso va a ser distinto en cada persona. No es lo mismo la muerte de una persona mayor que obviamente que de una persona joven. Pero nosotros, las etapas de los duelos se caracterizan por 5 ítems, que esta es la clasificación más convencional, que es la negación, o sea, no lo puedo aceptar, la ira, el enojo, después viene la negociación, quiero entender, quiero tratar de comprender de alguna manera, de buscarle la vuelta para que esto no, que pasó no suceda. Puede entrar en un estado de tristeza profunda o depresión la persona que está duelando. Y el último ítem es la aceptación. Todo esto, cada una de estas etapas tiene un tiempo y cada persona lo va a vivenciar de una manera individual, ¿sí? Hay otra clasificación que es de 7 ítems que a mí me gusta también mucho porque la última, la número 7, habla de más que nada un restablecimiento, ¿sí? Y agrega otras que tienen que ver con el dolor, la culpa, agrega eso, la culpa, el dolor, la confusión también como otro ítem ahí que me parece que está bueno también porque es verdad, al principio, según también la situación y la vivencia, puede haber confusión, pero tenemos que entender que la muerte es parte de la vida, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura también que no está relacionada con la muerte, como tal vez los mexicanos u otras culturas de Occidente, donde se venera al muerto, donde se obtiene de la información del muerto todo lo mejor, ¿no? Este acompañamiento, incluso año tras año, poniéndole la velita, venerándolo. Bueno, nosotros no tenemos la muerte por lo menos acá en Argentina, tiene que ver mucho con lo trágico, la tristeza, o sea, y tenemos que tratar de empezar a cambiar este concepto de muerte, porque nos hace daño, porque nos hace daño, ¿no? Esta es una creencia limitante que tenemos nosotros, desde el entendimiento de que la muerte es un final, no es ningún final de nada. La muerte genera apertura, porque ese ser que se fue nos ha dejado un montón de información que tenemos que ver y entender y aprender para primero no repetir lo malo y segundo, potenciar lo bueno. Entonces, tomarlo como algo desde la naturalidad y ver como una incluso oportunidad para reorganizar nuestra vida, seguir viviendo y hacer de nuestra vida, de nuestro presente, lo que aquel ser que tanto nos amó y que tanto hizo por nosotros, hoy esté feliz de vernos transcurrir una vida también de felicidad. ¿Sí? Y de alegría y de crecimiento, porque recuerden que después van a venir descendientes, tal vez no sean nuestros hijos, pero pueden ser sobrinos
con hijos, ¿sí? Si no somos papás nosotros, pero siempre vamos a ver el camino de la vida para abajo. O sea, nuestra vida no se corta en nosotros, siempre vamos a ver una continuidad. Entonces, hablemos también de la muerte con alegría y con felicidad, veneremos a aquellos que nos dejaron, festejemos la vida que han tenido, potenciemos todo lo bueno de ellos y prestemos la atención a aquellos errores o situaciones negativas que tuvieron para verla, para no repetirla, para trabajarla, para sacarle punta al lápiz y decir, por acá es, por acá tengo que ir. Se me acabó el tiempo. Gracias una vez más por acompañarme. Abrazo iluminado para todas y todos. Nos vemos el miércoles próximo. Cariños.